Bueno, buenísimo. Gracias nuevamente por estar aquí, el programa de liderazgo. Y en la última clase vimos eh, siendo fieles, siendo alguien fiel. El programa se llama Equipando Líderes del Reino, ¿se acuerda? La escritura base, he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel, en 2 Timoteo 4:7. ¿No? Y el contenido, pues como hemos hablado, son 3 módulos. Ya vimos la primera clase del primer módulo, que es sobre una vida sobresaliente. Y el tema fue siendo alguien fiel. Hoy vamos a hablar sobre viviendo con los principios de la Biblia, ¿verdad? Viviendo con los principios bíblicos. Así que sin más preámbulo, quiero pedirle a Gabriel Parker si me puede apoyar con una oración, por favor, te lo voy a agradecer, mi hermano. Amén. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, tú eres grande y tu amor dura para siempre. Señor, acompáñanos esta noche, Padre. Ayuda y guía a David, Señor, a poder impartir tu mensaje, puntos que necesitamos en nuestras vidas para crecer, para mejorar, para poder servir a tu gran reino, Padre. Esa no es una responsabilidad que se debe tomar levemente, Padre. Te pedimos la humildad que necesitamos tener para aprender y poner en práctica lo que tú nos dices, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre, perdónanos las veces en que no hemos tomado en serio tu palabra o el encargo que tú nos das de hacer crecer a tu reino y de invitar a otros a ser parte de él. Te damos gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi amigo. De Entonces nada. vamos a ver este tema de viviendo con los principios de la Biblia. Y creo que cae por su peso, creo que todos entendemos y a este punto los que estamos aquí sabemos la importancia de usar la Biblia, ¿verdad? En el reino de Dios como discípulos de Cristo. Y en el liderazgo no cambia. Cuando servimos a la iglesia aún más, tenemos que trabajar en vivir con los principios de la Biblia. Recuerdo cuando estaba en Bolivia, La Paz, yo nunca había dirigido una iglesia con mi esposa, siempre habíamos apoyado o habíamos apoyado al evangelista, al líder principal o dirigir algún ministerio, pero nunca habíamos dirigido nosotros solos una iglesia, ¿verdad? Y en La Paz, Bolivia fue la primera vez. Y te soy sincero, no, estábamos como, bueno, ¿qué hacemos, no? Y yo, una de las cosas que hablábamos con mi esposa, con Jessie, que era, mi amor, creo que si seguimos la Biblia no nos vamos a equivocar. Solo sigamos la Biblia, todo lo que hagamos, procuremos seguir la Biblia, yo creo que nos va a ir bien, ¿verdad? Creo que ahí no, tenemos ese mapa para guiar a las ovejas, para guiarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y te digo, Dios se agrada cuando nosotros procuramos hacer todo conforme a su voluntad, conforme a su palabra, ¿no? Que es donde encontramos su voluntad. Entonces, quiero empezar con algo importante para vivir con los principios de la Biblia, es que tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? Sin presiones, ¿no? Tenemos que vivir aprendiendo a vencer esas presiones que vienen en el liderazgo. Y Pablo nos habla de esto, porque de acuerdo con Pablo debemos aprender a vivir por principio y no por presión. ¿Qué significa eso? Lo podemos ver en Gálatas 1:10. Esta escritura la vimos la clase anterior. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Y la verdad es que, hermanos, vivimos alrededor de personas que nos presionan. Vamos en la calle y no te ha pasado que estás en el semáforo y una vez se pone rojo y tú estás enfrente, alguien te va a pitar. Pum, 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 presión, ¿no? Siempre vivimos alrededor de presiones en el mundo, en la comunidad, aún en la iglesia tenemos presiones. Nuestra cultura nos presiona y a veces tratamos de definirnos de acuerdo con nuestro desempeño, ¿no? Y así es esa presión constante de que hay una expectativa que tú tienes que cumplir. Y el mundo también no solo nos presiona a nosotros, también presiona a nuestros hijos. Presiona a nuestros hijos, presiona la forma en que debemos pensar, presiona en las creencias, ¿no?
Entonces vivimos bajo un mundo que presiona, las personas presionamos. Ves ahora lo que está pasando lastimosamente en California, todas estas ah, riots, ¿no? Todas estas huelgas, personas tirándose a la calle, es una medida de presión, pero es una medida de presión a la presión que hay también, ¿no? Sobre la migración. Entonces, vivimos un mundo que constantemente está presionando, los líderes del mundo están presionando a Rusia, otros presionan a Europa, a Ucrania, otros presionan a Israel. Vivimos un mundo constante de presión. Entonces, por eso es importante vivir sin dejarnos dominar por las presiones, sino vivir por los principios de la Biblia, más que por las presiones que se nos dan. Hay una frase por Frances J. Roberts, ella fue una autora y compositora cristiana, y dijo, ocúpate de los asuntos de nuestro Padre. Siempre habrá mucha gente ocupada por los asuntos de este mundo. Y eso es verdad. Hay millones que están preocupados por los asuntos de este mundo. Nosotros debemos ocuparnos por los asuntos, por los negocios de nuestro Padre. En realidad, Jesús dijo algo similar cuando era muy joven, en Lucas 2:49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No? Y ese es el llamado. Nosotros debemos no perder el enfoque de las presiones que tenemos, no perder el enfoque que queremos agradar a Dios y queremos hacer su voluntad de acuerdo a su palabra. Entonces hay que aprender a vivir con principio y no presión. Y es sobre todo tener un solo enfoque. Recuérdate, el enfoque es sumamente importante y eso significa tomar cada decisión. Escúchame bien, cada decisión que tomamos está basada en los principios de la palabra de Dios. Eso significa que no nos vamos a ir por la presión de un grupo de alguien, sino por lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y debemos tener la palabra de Dios en nuestra mente para eso. Debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón para eso. Por eso es que Pablo dice, ¿no? Que tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios 2. Dice, ¿no? Tenemos la mente de Cristo, pero ¿cómo tenemos la mente de Cristo? Porque vamos a su palabra, porque la tenemos en nuestro corazón, porque la tenemos en nuestra mente, porque meditamos en ella, porque vamos a ella cuando tenemos una pregunta, cuando tenemos algo, buscamos en todo qué dice Dios primero sobre este asunto. Porque al final el propósito es vivir por principios y no por presión, de acuerdo con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. Entonces las personas quieren seguir a alguien con carácter, alguien yo quiero seguir a alguien con carácter que me lleve a Dios en la iglesia. Eso es lo que yo quiero. Si yo quiero un líder del mundo, pues en el mundo lo encuentro y sobran bastantes. Ay, tú solo voy a buscar toda la gente que hay, son bastantes. Pero yo quiero seguir, yo personalmente, yo quiero seguir a alguien con carácter espiritual, alguien con carácter que me lleve a Dios, que realmente me ayude a ser un mejor ser humano para Cristo, un mejor discípulo. Y por eso es que esto es sumamente importante, porque todo esto que estamos hablando son temas de carácter, temas de internos, ¿verdad? Y eso me inspira, eso es lo que inspira a la gente. Eso es vivir por principio, no por presión. ¿Sabes qué? Yo no voy a ceder a eso. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice Dios al respecto, qué nos enseñó Jesús. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que a mí me inspira. Este hombre es un hombre que me lleva a Dios. Y es lo que necesitamos todos, ser personas que llevamos a Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Entonces, yendo a otro punto ahora, ya vimos el tema de la presión, la importancia de no ceder ante ella, ¿verdad? Y vamos a otro punto ahora, que es cuidado con el punto de no retorno. Que cuando tenemos presiones, es bien fácil que nosotros nos dejemos llevar por ellas y crucemos puntos de no retorno. ¿Qué es un punto de no retorno? ¿No? Eso por primera vez yo lo escuché fue en Panamá, cuando estaba un querido amigo, Horacio del Castillo, dirigiendo la iglesia en Panamá. Yo estaba de interno, trabajaba para la iglesia y él me hablaba del punto de no retorno. Yo le decía, ¿qué es el punto de no retorno? Y él me decía, es cuando alguien hace algo y después de haber hecho eso, ya el impacto que tuvo no lo puede echar para atrás, ya no lo puedes arreglar,
ya tiene un impacto, ya tiene toda una consecuencia, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tengo una pequeña imagen que puede dar a entender el punto de no retorno, ¿verdad? Es como, ahí se te puede dar una línea, ¿no? Esa es tu vida, imagina que es tu vida y ese punto es la acción, es el comportamiento, es la situación, es lo que hice o lo que hizo tal determinada persona. Tú quieres regresar, ¿no? Y ves el arco, ¿no? Que quiere regresar otra vez a como era antes las cosas, pero está la X y dice, no, ya no va a ser igual, ahora todo cambia, ¿no? Ahora va a ser así. Eso le pasó, por ejemplo, en el caso a David, el rey David, cuando entró con Betsabé en pecado, ¿no? ¿Qué sucedió? Hay un punto de no retorno. Dios lo perdonó, pero no le quitó las consecuencias. Su hijo murió y después de eso hubo mucha lucha interna en la familia. Nunca van a tener paz. Eso es un punto de no retorno. Ya no hay otra. Dios no. Aunque mucho le roguemos a Dios, aunque ayunemos, aunque hagamos lo que queramos, hay un punto de no retorno. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener cuidado en el liderazgo, porque a veces podemos llegar a puntos de no retorno. Y la gracia de Dios nos puede seguir cobijando, pero todo va a ser diferente, todo cambia, ¿no? Después de eso, ¿verdad? Hay casos, por ejemplo, que aquí dice la palabra, ¿no? Bueno, el significado, como quien dice, esto es más que todo el, la definición. Una vez alcanzado este punto, es difícil o imposible volver a la situación anterior. Se desencadena cambios drásticos e irreversibles, lo que quiere decir. Entonces ahora quiero que vayamos, déjeme ver que quiero borrar todo esto que está ahí puesto, Clear all drawings, perfecto. Entonces algo que quiero que veamos es el mal ejemplo del rey Sedequías, ¿no? Hubieron líderes espirituales, ¿verdad? Reyes que dijeron el pueblo de Dios que cruzaron puntos de no retorno. Y en esto vamos a ver al 2 Crónicas 36 del 11 al 12. Dice, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén, pues sus hechos fueron malos a los ojos de su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías que le hablaba de parte del Señor. Entonces algo, creo que de entrada ya vemos que no le fue bien, no fue un buen rey, no fue un buen líder, ¿no? Dice que sus hechos fueron malos a los ojos de Dios. Reinó por 11 años en Jerusalén y no se humilló ante el profeta Jeremías. Acuérdate que en aquel entonces el profeta era el mensajero de Dios, de las palabras de Dios, ¿no? Ahora no tenemos ese tipo de profetas en este tiempo, después de la llegada de Jesús, ya no tenemos ese tipo de profetas, ahora lo que tenemos es la Biblia, el canon, ¿verdad? Pero aquel entonces no teníamos, no tenían ellos todo como lo tenemos ahora en la Biblia, y ellos de parte de Dios hablaban palabras de Dios, eran guiados y era como lo que el profeta decía, tenías que tomarlo como era palabra de Dios, venía de Dios, usado por Dios. Y entonces que en estos tiempos no están así tampoco, ¿no? No lo que decimos es palabra de Dios, la palabra de Dios ya está, es la Biblia. Pero sí hay hombres que Dios usa para poder llevar su palabra a las personas, ¿no? Entonces, esto es importante entender la diferencia. Entonces, aquel entonces dice que Jeremías habló a él. Dios mandó mensaje a Sedequías, al rey Sedequías, ¿verdad? Pero eh, no se humilló, no obedeció, no hizo caso. Entonces vamos a ver un poquito sobre lo que pasó en el mal ejemplo del rey Sedequías. En 2 Crónicas 36, de 15 al 16, dice, el Señor Dios de sus antepasados les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros. Dice que les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su lugar de residencia. Pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio, ya hubo punto de retorno, ya no hay punto de retorno, ya no te puede regresar, ya no hay remedio. Hay momentos de puntos de no retorno en el liderazgo,
en la forma en que servimos, cuando a Dios está, dice, constantemente advirtiendo. Eso es repetidamente está diciéndonos algo, nos está diciendo algo. Esto tienes que cambiar, esto hay que hacer, y nada, y seguimos y seguimos. Y pues esto puede durar meses, puede durar años. Y Dios está ahí hablándonos y hablándonos y hablándonos. Y a veces nos reímos o simplemente no tomamos en cuenta sus avisos, despreciaron sus avisos, dice. No tomamos en cuenta los avisos de Dios. Entonces dice la escritura que eso le estaba pasando al rey Sedequías hasta que entonces ya Dios estalla, ¿no? Y llega a un punto de no retorno. Tiene que tomar una decisión que no quiere, no ha querido, pero ya es un momento de tomar una decisión y es un punto de no retorno. Eso puede pasar en nuestras vidas también, el día de hoy. Pueden pasar muchas cosas así. Hay puntos de no retorno. La gracia nos cubre si nos arrepentimos, pero ya todo ha cambiado, todo es diferente, ¿no? Entonces, aquí vemos que Sedequías y la nación de Judá ahora se burlaban de los mensajeros o en aquel entonces sus evangelistas, ¿no? Los que llegaban con el mensaje, que iban de puerta en puerta. Y los verdaderos líderes no rechazan la palabra, hermanos. Los verdaderos líderes no rechazamos, no debemos rechazar la palabra de Dios ni las advertencias de Dios, a pesar del método, aunque no sea como nosotros queremos. Nosotros tenemos que ir y seguir la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos está enseñando Dios sobre eso? No, pero es que eso está muy antiguo. No, pero es que eso, ¿qué dice que debemos hacer? Entonces, esto es muy importante. Por eso los principios de la Biblia son muy importantes, ¿verdad? Vemos qué le pasó a Sedequías. Es muy triste. Como vieron al principio, había una persona que estaba cubierta con sangre en los ojos porque quedó ciego, ¿no? Eh, bueno, eso fue uno de los muchos problemas que tuvo, ¿no? Todo él y todo el pueblo, porque muchas mujeres, hombres entró, llegaron, conquistaron, mataron jóvenes, mataron mujeres, llevaron cautivos, fue un desastre, ¿no? Y a Jeremías habla aquí en el 52 del 9 al 11, los caldeos capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en el territorio de Hamat. Allí Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías y en presencia de éste mandó degollar a sus hijos y a todos los nobles de Judá. En cuanto a Sedequías, mandó que le sacaran los ojos y que lo encadenaran para llevarlo a Babilonia, en donde estuvo preso hasta que murió. ¿Verdad? Y esto es lo que realmente Dios quería evitarle a Sedequías y a todo el pueblo. Esto es lo que él sabía que iba a pasar si ellos no hacían caso del mensaje que les estaban dando. Y Dios ve más allá, Dios ve más allá las situaciones que vienen y por eso es que nos advierte, nos manda personas y sobre todo personas que nos lleven a la Biblia. Y eso somos nosotros cuando estamos sirviendo, debemos llevar a las personas a Dios. Debemos ser esos profetas, no, no como el Antiguo Testamento, pero esos profetas que hablan con fe por la palabra de Dios que está escrita, ¿no? Entonces, no fue un final bueno, al contrario, este fue el resultado de su vida por no haber vivido con los principios que Dios le daba a través de sus profetas. Entonces, eso es solo, no necesariamente eso nos va a pasar, ¿verdad? Pero Dios nos deja claro que Dios no juega con sus líderes cuando no siguen su palabra. Nos deja claro. Si no quieren agradar, si quieren más agradar al pueblo y a sí mismos y no lo siguen a Él, Dios nos deja claro, los dejo a merced, y eso no es bueno, ¿verdad? Entonces creo que es una gran lección y un aviso para todos nosotros sabes que yo tengo que vivir con los principios de la Biblia. Yo tengo que, yo personalmente, guiarme por la Biblia, pero también ayudar a otros a que vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Buscarlas, las respuestas en la palabra de Dios. Y ayudarnos unos a otros, ¿no? A encontrar esas respuestas si no las sabemos. Entonces, vamos ahora al tercer punto, ¿no? Y el último, que los principios de la Biblia son más valiosas que las riquezas. Esa es la verdad. El valor de la palabra de Dios es increíble, ¿no? Y vamos a ver a Josías, que fue un buen ejemplo en su liderazgo. Este fue otro rey de Judá, que estuvo antes de Sedequías, en realidad, pues ir un poquito más antes.
Josías, ¿verdad? Pero es alguien que podemos aprender sobre la importancia de vivir con principios bíblicos. Y podemos ver, aún en sus fallas, cómo Dios lo ayudó, ¿verdad? Cómo Dios lo ayudó, aún en sus fallas, como pueblo. Y yo me identifico porque yo podemos fallar, podemos cometer errores. Pero si nosotros aprendemos de Josías y nos arrepentimos sinceramente de corazón y seguimos sus palabras, Dios nos ayuda. Dios vuelve otra vez, ¿no? El problema con Sedequías es que él no quiso, él completamente rechazó a Dios. Yo sé que en este caso nosotros no queremos eso, no andamos buscando eso, pero a veces sin querer puede pasar eso. Entonces, este es un tiempo para tomar en serio este rol de liderazgo, si es lo que tú quieres, y si estamos en eso, cuánto más aún debo buscar ser alguien que vive bajo los principios de la Biblia y no bajo la presión del mundo o de las personas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí en 2 Crónicas 34, 1, 2, dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 31 años. Y los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. Bueno, empecemos con el tema de que tiene 8 años. Está dirigiendo a los 8 años, ¿no? O sea, hermanos, aquí no, aquí Dios nos muestra que no hay edad para servir, ¿no? O sea, no, es Dios el que nos pone, el Dios el que nos ayuda. O sea, obviamente no vamos a poner a Sebas a dirigir la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Pero si Dios hubiera querido, él lo hubiera hecho en ese entonces, me explico, ¿no? Y todos, y Sebastián, Sebas, no es el líder del pueblo de Dios, ¿no? Obviamente no tiene personas alrededor que lo guían, que lo aconsejan, no está solo el niño, ¿no? Tiene mucha gente que lo apoya, ¿verdad? Pero algo adicional es que Dios no tiene edad para quien quiera servirle en el liderazgo. No es un tema de edad, Él puede usar a cualquiera, ¿verdad? Aprendamos eso. Entonces vemos eso y comenzó a hacer buenas obras quitando la idolatría en Israel. Cuando tú lees el capítulo 34 en su totalidad, tú puedes darte cuenta cómo él empezó a quitar ídolos, ¿no? A buscar llevar al pueblo a adorar a un solo Dios, al mismo Dios que adoraba el rey David, porque dice que él siguió la conducta de David, su antepasado, obviamente la conducta correcta, aún en el pecado, ¿no? Él imitó a David, aún cuando David falló ante Betsabé, él se arrepintió de corazón. Y aún ahí, él, cuando se dio cuenta que el pueblo estaba en pecado y él estaba en pecado, él hace muy parecido, su forma de actuar es como la del rey David. Entonces, eso me muestra cuán importante es hasta lo que estamos dejando nosotros, nuestro ejemplo en otras personas, cómo nosotros enfrentamos todo eso, ¿verdad? Pero lo aprendió, lo siguió de su antepasado David. Cuando él empezó a hacer esto, tenía 16 años de edad, cuando empezó a quitar la idolatría y todo eso. Y ya después, a los 26 años de edad, es que él se da cuenta que no están siguiendo la palabra de Dios como Dios quiere. A pesar de que habían hecho cosas buenas, pero no era suficiente, no estaban siguiendo, estaban haciendo cosas buenas, pero no estaban siguiendo la palabra de Dios en su totalidad, como a Dios le agrada. Entonces, en eso él se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta? Vamos a leer 2 Crónicas 34, vamos a leer el 14 al 21 y después del 26 al 28. Dice, cuando sacaban el dinero que había sido llevado al templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Enseguida le contó a Safán, el cronista, que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor y le entregó el libro a Safán, quien lo llevó al rey y le informó del asunto diciéndole, los servidores de su majestad están haciendo todo lo que se les encargó, estaban restaurando el templo, para que sepas, estaban recolectando todo eso, el dinero, los tesoros. Han fundido la plata que había en el templo y la han entregado a los que dirigen las obras y a los encargados de estas. También informó Safán al rey de que el sacerdote Hilquías le había entregado un libro y lo leyó Safán al rey. Al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa y enseguida ordenó a Hilquías, a Hicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Macaías, a Safán, el cronista,
y a Asaías, oficial del rey, vayan a consultar al Señor por mí y por la gente que queda en Israel y en Judá en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso con nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dijo el Señor, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en este libro. ¡Wow! Imagínate. O sea, y podemos pensar que Josías ya estaba haciendo mucho, porque había quitado idolatrías y cosas. Y yo decía, wow, estamos bien, ha hecho tremenda reforma, ¿no? Espiritual. Y en medio de cuando dice, cuando él tenía esa edad, 26, sintió, eso lo hizo, lo otro lo hizo como a los 16, después como a los 26, ah, entonces, perdón, estoy viendo aquí las edades. A los 16 años empezó a hacer todo esto de las idolatrías, pero a los 26 años es que se da cuenta, encuentran esto porque van a restaurar, a renovar, a reconstruir el templo, a mejorarlo. Y se encuentran la ley de Dios, de Moisés, lo que había dejado en ese entonces. Es como que nosotros nos encontremos la Biblia, ¿no? Y por años estamos tratando de hacer las cosas como creemos que es mejor y nos acordamos por lo que nos dijeron, ¿no? No, idólatras, no, el rey David hizo esto, ok, y estamos tratando, no, sí, esto. Pero no tenemos la Biblia, no tenemos las escrituras. Y de repente decimos, bueno, vamos a hacer esta obra y obviamente a Dios le agradó eso. Y en medio de todo el templo y las reconstrucciones y el tesoro, encuentran el libro de la ley de Moisés y se la llevan a él y le empiezan a leérsela. Y dice, ¿cuál fue su reacción cuando empieza a leer? Dice que se rasgó la ropa en el 19. Se rasgó, eso es en señal de dolor, de indignación, probablemente él pensaba, pues estamos bien, estamos echándole ganas, ¿no? Creo que vamos haciendo lo correcto y de repente empiezan a leer y dicen, ay, Padre mío, si estamos perdidos, dice, ¿no? Leyendo la escritura. Y entonces va y consulta y él dice, el Señor debe estar muy furioso con nosotros. Pero acaban de quitar idolatría, acaban de quitar muchas cosas. Pero él estaba claro. Dice, no pusieron en mis antepasados, no prestaron atención a lo que dijo el Señor. No prestaron atención a la Biblia, a las Escrituras. No pusieron atención y no las pusieron en práctica. O sea, no solo es entenderlas, es ponerlas en práctica de todo lo que está escrito en este libro. Wow, yo digo, wow, qué líder. Hablemos de alguien que quiere vivir de acuerdo a los principios de Dios, a los principios de la Biblia, de las Escrituras. Para Josías la palabra de Dios era más valioso que todo el dinero o las riquezas, ¿no? Y eso para mí es un líder que me inspira, Josías. Realmente yo hubiera querido estar bajo su liderazgo. No sé tú, pero si hay una oportunidad, yo hubiera sido un honor haber servido bajo el liderazgo de Josías. No hubiera querido estar bajo el liderazgo de Sedequías, seguramente. Yo dije, Padre Santo, ¿no? Sálvame. Pero ves la diferencia, ¿no? Cuando un líder desea vivir bajo los principios, quiere honrar a Dios. Y no cree que porque ya hizo unas cuantas cosas está bien, pero cuando se da cuenta que las escrituras nos hablan de otras cosas, dice, Padre mío, todavía nos falta, perdóname, ayuda. Estaba dolido y dije, vamos a consultar porque esto no está bien, ¿no? Yo creo que es para que nosotros también despertemos y no nos conformemos con lo que creemos o lo poco o lo mucho que hemos hecho, porque hay mucho todavía que falta por nosotros aprender de la palabra de Dios y ponerla en práctica. Por lo menos ese fue el corazón de Josías, el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios en ese momento. Se lamentó al comparar el estado del pueblo de Dios con las expectativas de Dios. Yo pongo, ponte a pensar, compara el estado de tu vida, el estado de la iglesia con las expectativas de Dios en su palabra. Ponte un momento a compararlo. Los que saben y conocen y que tal vez tienen más años acá. Pensemos en lo que la Biblia dice y pensemos en el estado actual de la iglesia. ¿Qué piensas que diría Dios? ¿Qué diría Josías?
Tendremos que regresar más a la palabra de Dios, ¿qué piensas? Tenemos que ser una iglesia más de principios bíblicos y menos de presión. Yo pienso que sí. Pienso que todavía tenemos mucho que aprender y crecer y eso es bueno. Porque esto justamente que vemos fue lo que a Dios le agradó. Esta actitud. Cuando tú estudias más, un poquito más, eh, ves ahí en 2 Crónicas 34, del 26 al 28, dice, dígale pues al rey de Judá. O sea, esto es cuando él consultan al Señor, ¿no? Y a la profetisa, ¿no? Que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también, por haber prestado atención a lo que has oído y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y tus habitantes, por haberte humillado ante mí, por haberte rasgado la ropa y haber llorado ante mí, yo también por mi parte te he escuchado. Yo, el Señor, te lo digo. Yo te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar, sobre sus habitantes. Wow, imagínate, ¿no? Y nos muestra unas cosas que no vemos antes, que Dios sí vio. Haber llorado ante mí. No dice que había llorado, ¿no? Pero sí que se rasgó. Dice, te has conmovido, te has sometido a mí al escuchar. Estas son las características de alguien que quiere vivir bajo los principios de la Biblia. Se conmueve, ¿no? Se somete, ¿no? ¿No? Se entristece cuando se da cuenta que nos falta, pero se pone manos a la obra. No se queda ahí en la tristeza, se pone manos a la obra. Vamos a cambiar esto. De ahora en adelante vamos a hacer la palabra de Dios. Vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice, no lo que dice X o Y, sino lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Y vamos a ponerlo en práctica. Eso es lo que hace una revolución espiritual en la vida de las personas. Eso es lo que me cambió a mí. No lo que me dijo la persona, sino lo que dice la Biblia, ¿no? Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Es interesante ver esto. Ah, podríamos aprender muchas cosas más, ¿verdad? De todo lo que se ha hablado, pero hay una escritura en Jeremías 50. Tal vez podemos ir, aquí no la tengo en mi presentación, pero me gustaría que vayamos a Jeremías 50, porque justamente fue ahí donde pude ver lo que estaba pasando desde el punto de vista de Jeremías. Cuando vamos a Jeremías 50, aquí vamos a ver, y quiero que veamos el tema de Josías. Si no me equivoco aquí, vamos a buscarla, denme un segundito, téngame paciencia. El que la encuentre primero, pues que la lea también. Es Jeremías 50 y es la parte de Josías, ¿no? Del rey Josías. Vamos a ver. Profecía contra Babilonia. Ahí habla, ¿no? De Jeremías, ¿no? Wow, increíble. ¿Alguien, si alguien la encuentra, por favor, me deja saber. No me quiero Jeremías ir. 50. Si no me equivoco, es correcto. Jeremías 50. Yo lo tengo. ¿Hasta dónde tengo que leer? Buena pregunta. Déjame ver. Bueno, creo que lo vamos a dar de tarea por tiempo hoy, pero quiero que lo investiguen. Disculpen, vamos a dejarlo de tarea mejor porque no nos va a dar tiempo para ir por todo el capítulo. Es alto, es fuerte. Entonces, te lo vamos a dejar de tarea para que lean la historia de Josías desde el lado del punto de vista de Jeremías, ¿ok? Si lo pueden hacer como tarea, se los voy a agradecer y puedan empezar a ver esa diferencia y cómo Dios trató ese momento con Josías. Y lastimosamente por tiempo, disculpen, no vamos a poder tocarlo el día de hoy, si no se nos va a alargar demasiado. Pero cuando yo lo vi, te digo, fue increíble ver el resultado de la vida de Josías. Entonces la pregunta de reflexión para hoy es, primero, pedirte que elijas un aspecto de tu vida donde hayas hecho o has sido tentado a ceder algo que no estaría en unión con los principios y preceptos de Dios. Piensa en algo de tu vida, en una experiencia, algo
en tu vida un área, tal vez lo has hecho, tal vez has sido tentado en ceder por la presión, en ceder por otras cosas, pero que no han estado cerca de los principios de la Biblia, de lo que Dios quiere. Y después pregúntate qué tres o dos o uno, yo puse tres ahí, pero qué tres pasos puedes dar para fortalecer esta área. ¿Qué cosas puedes hacer para cambiar esta área? ¿Cómo la podrías cambiar? ¿No? Entonces te quiero dejar esa pregunta de reflexión. Yo sé que esto va a tomar más que una sentada como ahorita para poder ir, así que te lo dejo como una pregunta de reflexión para que lo puedas preparar, puedas pensar, puedas meditar en eso. Y también que puedas encontrar en Jeremías la experiencia de Josías y desde ese punto de vista la perspectiva de cómo termina la vida de Josías. Sé que los puntos claves para hoy fueron vivir con los principios de Dios es aprender a vencer las presiones. Acuérdate de eso. Vivimos por principios, no por presiones. Las personas quieren seguir a alguien con carácter que los lleve a Dios, que los inspire, ¿no? Alguien que los guíe hacia Dios y no a seguir hombres o a seguir grupos. No sigamos el mal ejemplo de Sedequías. Sedequías fue un mal ejemplo de alguien que no quiso seguir los principios de Dios, sino que se más bien al contrario, sigamos los principios de Dios, tengamos cuidado cuando Dios nos está llamando la atención en algo, hagamos cambios, seamos rápidos para arrepentirnos, busquemos eh, también ayudar a otros si tú ves que ellos están bajo el mismo camino, porque muchas veces el pecado que Dios revela en mi vida, te cuento que hay otros que lo están viviendo también y tengo que llamarlos a ellos también con mucha humildad, pero con la verdad. Sigamos el ejemplo de Josías, puso atención y buscó practicar como también que otros practicaran la palabra de Dios y vivieran bajo los principios. Así que, hermanos, tomemos hoy la decisión de que vamos a dedicar tiempo a estudiar la Biblia, vamos a dedicar tiempo a leerla, debe ser una prioridad, pero sobre todo a ponerla en práctica y ayudarnos unos a otros cuando hay una pregunta sobre la vida, las cosas que tenemos que hacer. Decide que cada cosa que vamos a hacer sea bajo los principios de Dios. Y si vamos a ayudar a alguien, sea para llevarlo a la Biblia, llevarlo a la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestros comentarios son buenos, pero no van a cambiar a nadie. Es la palabra de Dios la que cambia. Espero que eso ha sido de ayuda. La siguiente clase va a ser martes de junio 24 a las 7:30 igual. Vamos a aprender sobre sometiéndonos a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Vamos a hablar un poco de la voluntad de Dios y cómo aprender a someternos a ella y ayudar a otros en el proceso también. Y aquí terminamos por el día de hoy. Así que quiero tomar un tiempo para